Muy buenos días, bienvenidos a este conversatorio organizado por la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de La Sabana. Les habla Aldemar Moreno, yo soy editor de Revista Dinero y además docente en la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de La Sabana. Les informamos que van a poder hacer sus preguntas a través de el chat de preguntas y respuestas y podremos así tener una interlocución bastante nutrida sobre el que considero va a ser uno de los temas centrales en el futuro del debate público sobre la economía, y es el tema del desempleo. Bueno, hoy tenemos un quórum bastante interesante y además un panel bien también interesante. Nos acompaña el señor ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, y el profesor José Eduardo Gómez, que pertenece a la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de La Sabana. Ministro, muchas gracias por su presencia hoy. Un saludo inicial a quienes nos acompañan. Gracias por esta gentileza. Muchas gracias, Aldemar. Un saludo muy cordial a usted también. Un saludo a José Eduardo Gómez, profesor de la Universidad de La Sabana, y sobre todo a todos y cada uno de los participantes en este encuentro, todos los que nos están viendo a través de distintas redes sociales, a través de distintos instrumentos. También un saludo especial a los estudiantes de la Universidad de La Sabana y a su comunidad académica. Ministro, arranquemos, si quiere, el diálogo de una vez. Voy a darle primero a usted la palabra, después al profesor José Eduardo, quien tiene una posición bastante interesante sobre el papel del Estado y del gobierno en este desafío de reducir el desempleo. Pongámonos en contexto. El desempleo nacional, según el DANE, a julio alcanzó el 20,4%, digamos, uno de los indicadores más altos. En mi experiencia, recuerdo haberlo visto a finales del 99, 2000, cuando enfrentamos la peor recesión económica. Y una cosa que preocupa mucho es el nivel de desempleo urbano, en casi 25%, 24,7%. Desde su cartera, comercio, industria y turismo, que hay empresas muy afectadas por la pandemia, empresas que tuvieron que cerrar de manera inmediata apenas se ordenó el confinamiento, etcétera. ¿Cómo están viendo este problema del desempleo y qué acciones de política han decidido implementar? Tal vez yo lo que quisiera es un poco contextualizar, Aldemar, porque el tema del empleo es un tema que no puede verse solamente desde la perspectiva actual, sino de lo que se viene trabajando incluso de tiempo atrás, desde lo que llamaría el inicio del gobierno. Es que es importante señalar lo que dentro del Plan Nacional de Desarrollo, uno de los temas sustanciales a abordar era la generación de empleo. Es consustancial incluso el Plan Nacional de Desarrollo, hasta el punto que en ese momento, y estoy hablando antes de pandemia, se estimaba la generación de cerca de 1.6 millones de empleos a través del plan, buscando llegar a una tasa de desempleo en aquel momento del orden del 7.9%. Entre otras, entendiendo que la generación de empleo es fundamental para la construcción de la equidad y que para lograr eso, un paso esencial era garantizar legalidad y garantizar emprendimiento. Habiendo dicho eso, entonces, yo tengo que tener en consideración que para enfrentar el tema del empleo, varias de las políticas que se vienen aplicando de inicio del Plan Nacional de Desarrollo tienen que ser todavía políticas que se tienen que implementar de aquí en adelante. Políticas como, por ejemplo, los aumentos de productividad empresarial. Eso tiene que ser un compromiso para generar empleo. Pero quizá la más importante, la política de generar empresa y contribuir a la iniciativa privada y a los negocios y la generación de negocios en nuestro país. Es que uno no genera empleo si no existe la posibilidad de crecer. Para crecer también se habló de la promoción del emprendimiento y hay unas estrategias en materia de emprendimiento y también las hay otras en materia de formalización. Yo creo que eso es importante también para la generación en materia de empleo. Incorporamos también en ese Plan Nacional de Desarrollo un compromiso con la promoción de la inversión nacional, la inversión internacional como instrumento para generar crecimiento y también para generar empleo. También nos comprometimos con la promoción de la competitividad y eso implicaba un trabajo con las regiones a través de sus estrategias regionales de competitividad, de la simplificación de trámites, también para favorecer los sectores empresariales. Y desde antes de pandemia, nos propusimos crecer en comercio, crecer en turismo y crecer en industrias creativas como instrumentos de generación de empleo. Esto lo pongo de presente simplemente para decir
que estaba en marcha un proceso de creación de empleo en nuestro país. Llega la pandemia. La pandemia evidentemente no es culpa de nadie, la pandemia llega y frente a la realidad propia de la pandemia tenemos que tomar decisiones dolorosas, decisiones que sabíamos que eran complejas, decisiones que tenían como norte la vida de los colombianos, que tampoco se nos puede olvidar. Aquí de por medio está una preocupación central y es vida de cada uno de nuestros ciudadanos. En el marco de esas decisiones se tienen que tomar o se tienen que cerrar actividades productivas y se tienen que después, posteriormente, abrir de manera gradual, progresiva y ordenada. Y ahí en medio entonces de esa pandemia, yo creo que hay tres elementos a considerar en la generación de empleo. La primera es cómo mitigar el impacto en el sector empresarial. Yo creo que esas han sido las más de 180 medidas que se han venido adoptando en el marco de las emergencias económicas que también buscan proteger empleo. Es que el empleo, claro, que se destruye en la medida en la cual se cierran actividades productivas por tiempos importantes, pero de la manera, digamos, como se ha venido actuando es buscando mitigar el impacto de ello. ¿Cómo? Buscando disminuir los costos del sector empresarial, buscando darle liquidez al sector empresarial, dándole posibilidad también de garantías en crédito a ese sector empresarial, acompañando con subsidios en nómina, subsidios en pago de primas a ese sector empresarial. Esos son temas absolutamente críticos para tratar de mitigar el impacto. Luego, eso también es importante tenerlo en consideración. Segundo elemento, en medio de la pandemia, esencial para la generación de empleo, reiniciar las actividades, con toda la responsabilidad del caso, con todo el rigor del caso, pero también con la disciplina ciudadana. Pero si no se reinician actividades, pues no hay posibilidad de generar ingresos y sin ingresos no hay empleo. Entonces se necesita tomar decisiones de reinicio, como se ha venido dando, gradual, progresivo, ordenado, teniendo como norte la vida, pero sabiendo que hay que reiniciar las actividades para que existan ingresos y con ellos se sostenga o se genere empleo de nuevo en el país. Y lo que viene a continuación es la estrategia de generar empleo por la vía de la reactivación de la economía. Y yo creo que ahí sí es muy importante señalar el esfuerzo que ha lanzado el presidente de la República en el marco de la instalación del Congreso, el 20 de julio, del Compromiso por Colombia, que supone inversiones del orden de 170 billones de pesos, generación de más de 2 millones de empleos, y que lo que busca es, a través de instrumentos de apoyo a los más vulnerables, a través de apoyo al tema de vivienda, a través de apoyo a la infraestructura, la aceleración de proyectos de infraestructura, a través de apoyo en proyectos de crecimiento limpio, a través también de apoyo en temas de la Colombia rural, de la aceleración de programas como los programas PEDET, generar esos empleos y esos ingresos. Desde nuestro sector, y ahí lo hablo ya como ministro de Comercio, Industria y Turismo, nosotros hemos identificado 3 columnas vertebrales para la generación de empleo, que todas van apuntándole al apoyo al crecimiento de la economía. Uno de ellos es cómo generar empleo por la vía de una internacionalización de segunda generación, o sea, más exportaciones, 1, y más atracción de inversión, 2. Para cada una de las dos existe una estrategia que se ha venido implementando y que se ha venido complementando recientemente en el marco de esta pospandemia, que lo que busca es lograr que Colombia exporte 27.000 millones de dólares para el año 2022, con nuevas estrategias de diversificación en servicios, en productos, más diplomacia, también avanzar en facilitación de comercio, aprovechamiento de compras públicas en mercados internacionales. 2, cómo atraer inversión con herramientas de atracción a través de nuevos instrumentos tributarios y no tributarios, de facilitación también para esa inversión. Instrumentos también como la relocalización de empresas o el reshoring que se ha venido trabajando, e instrumentos también regionales para acompañar esa estrategia de inversión. En segundo lugar, avanzar en acompañar a la micro, pequeña y mediana empresa, que es el grueso de nuestro tejido empresarial, con nuevas formas de financiación para ese sector empresarial, de recuperación también en algunos sectores críticos, como el sector del turismo o el sector de restaurantes o de gastronomía, que son altamente demandantes en materia de empleo, apoyo también en temas de comercio electrónico, entre otros asuntos, y un programa específico para el sector del turismo, dado que es uno de los sectores que más se demoró en su proceso de reapertura y que necesita un acompañamiento a través de distintos tipos de instrumentos. Yo lo que diría es que con todo este camino, con todo este andamiaje, el propósito es un Estado activamente involucrado en mitigar
en general, por la vía de la demanda y por la vía de la recuperación de la oferta, posibilidades de empleo y en darle continuidad a esas políticas que se vienen implementando desde el 8 de agosto del 2018 en materia de competitividad, de productividad, de emprendimiento, de apoyo también a la formalización y de apoyo a sectores productivos que generen crecimiento para que eso a su vez contribuya a la generación de empleo. Ministro, muchas gracias por su exposición bastante interesante. Yo creo que ahorita más adelante vamos a ir desarrollando un poco más algunas ideas. Lo dejo solo le voy a dar la palabra al profesor José Eduardo Gómez, quien tiene una posición bastante interesante sobre el papel del Estado en la actual coyuntura, pero quiero dejarle porque me gustaría mucho que abordáramos eso más adelante, y es que mucho de esto va a depender de qué tan grave fue el daño en la capacidad de las empresas de agregar valor. Entonces, más adelante le voy a preguntar por eso, porque, por ejemplo, uno en turismo ve mucha empresa impactada, en industria ni se diga, etcétera. Entonces, quisiera como mirar ese diagnóstico. Le voy a pasar la palabra entonces al profesor José Eduardo Gómez. Profesor, muchas gracias por estar con nosotros y es tiempo de su intervención. Aldemar, muchísimas gracias a ti y pues muchas gracias por esta oportunidad de presentar al señor ministro. Un saludo muy especial, es un honor poder estar acá compartiendo espacio con el señor ministro. Acabo de colocar una presentación, por favor, Aldemar, ¿me confirmas que se está viendo? Sí, perfecto. Yo la estoy viendo. Muy bien, y muchas gracias, señor ministro, pues por la contextualización tan buena que nos dio. Yo simplemente, digamos, acá quería ver rápidamente el tema del desempleo, que ya muchos conocen, los datos del DANE nos los mencionó Aldemar, pero adicionalmente a partir de esos datos hay dos cosas que quisiera resaltar. A veces uno piensa el desempleo como algo homogéneo, pero el desempleo en Colombia presenta heterogeneidades muy importantes y hay brechas en varios aspectos importantes que la propuesta o el tema que voy a presentar ahorita los podría ayudar a solucionar. Hay por un lado una brecha de género, entonces las mujeres son las más afectadas por el desempleo y la diferencia en puntos porcentuales de 10 puntos porcentuales entre hombres y mujeres es significativamente grande. Hay una alta heterogeneidad regional, como bien lo mencionaba el ministro, y hay ciudades, digamos, como Neiva, Ibagué, Popayán, que pues realmente en este momento tienen unas tasas de desempleo bastante alarmantes. Una tercera parte de su población en capacidad de trabajar, digamos, está básicamente desempleada, teniendo en cuenta además que hay un sector informal gigante, entonces pues el problema del desempleo es bastante complicado, mientras hay ciudades como Barranquilla en las que pues aunque el desempleo es alto y ha crecido en los últimos meses debido a la pandemia y lo lastimoso que esto ha llevado a muchas empresas a cerrar, etcétera, tantos problemas, pero tienen un nivel de desempleo mucho más bajito. Y hay también una brecha muy grande por edad, ¿cierto?, que te presenta no linealidades, es más fuerte para los más jóvenes y para los más mayorcitos, con una población en edad mediana con una tasa de desempleo menor, y adicionalmente por nivel de capacitación, donde los más desempleados son los más vulnerables. En ese sentido, las propuestas de desempleo de solucionar el desempleo van muy atadas a problemas de reducir pobreza, como lo mencionaba el señor ministro, y en eso estamos absolutamente de acuerdo. Ahora, si uno mira la tasa de desempleo en Colombia, como lo mencionaba el señor ministro, pues es una tasa de desempleo que es alta desde mucho tiempo atrás y mucho antes de este gobierno. Yo no quiero, digamos, centrarme, yo sé que el gobierno ha hecho unos esfuerzos enormes y el señor ministro de Comercio y el señor ministro de Hacienda han hecho enormes muy grandes y el presidente en reducir el desempleo. La tasa de desempleo en Colombia es estructuralmente alta. De hecho, si uno la compara con países de la OECD, el club de los países a los que ahora pertenecemos y queremos seguir perteneciendo, de ingreso mediano alto y alto, con buenas prácticas en muchos campos, pues nos damos cuenta que la tasa de desempleo de Colombia antes de la pandemia es más alta que la de gran mayoría de países de la OECD, incluso aquellos con que nos comparamos más cerquita como Chile y México, incluso después de la pandemia. Entonces el tema del desempleo en Colombia es muy complicado y por otro lado con la pandemia sí se incrementó más que la mayoría de países OECD. Con esto no quiero decir que Colombia ha tomado unas malas decisiones de política, lo contrario, yo soy el primero en pensar que las decisiones tomadas por el gobierno de Colombia fueron muy acertadas. He hecho trabajos econométricos con mis estudiantes que mostramos que, por ejemplo, los mayores de 70 años indiscutiblemente tienen una probabilidad más alta de morir si les da esta enfermedad y por lo tanto era muy bueno tomar esas decisiones que tomaron en tratar de que el sector de la población se permanezcan aislados.
Y fíjense que la tasa de desempleo en Estados Unidos, un país mucho más abierto en muchos estados y que no tomó tantas, digamos, precauciones y cierres como nosotros, también se disparó incluso más que nosotros la tasa de desempleo. Hay varios estudios, por ejemplo, que muestran que en la gripa española lo que generó desempleo a más largo plazo grande en países desarrollados no fue el cierre, sino la pandemia como tal. Entonces, en esto, digamos, no quiero que quede esa idea como que estoy diciendo que es el cierre, sino la pandemia como tal. Ahora bien, el desempleo también se comporta como una epidemia. ¿Y por qué se comporta como una epidemia? Miren, aunque la mayoría de economistas en el mundo desarrollado e incluso en nuestros países ha entendido el desempleo tradicionalmente o como una característica del mercado o como una falla, es decir, que por temas estructurales o por temas friccionales el desempleo es alto y tiene un nivel que está, pues se ve como una consecuencia que es indeseable pero inevitable del funcionamiento de una economía capitalista. No se puede hacer nada básicamente para bajarlo suficientemente fuerte. Pero, y eso es importante, hay mucha teoría económica que se deriva de la corriente keynesiana, especialmente, que han entendido que el desempleo se comporta como una epidemia y sí se puede hacer muchas cosas para solucionarlo, mitigarlo, reducirlo, incluso eliminarlo, pero se comporta por una epidemia como por sus mecanismos de transmisión y el impacto socioeconómico que genera. En cuanto a mecanismos de transmisión, hay varias cosas que ya hemos señalado y que el ministro señaló. Varía notoriamente a lo largo del ciclo económico. Entonces hay momentos, así como en Estados Unidos y países desarrollados, uno sabe que llega octubre y tiene que vacunarse contra la gripa estacional que viene y va a pegar más fuerte. Asimismo, el desempleo en ciclos, digamos, en que la economía va mal, se dispara el desempleo, y cuando la economía empieza a ir mejor, el desempleo tiende a reducirse, aunque a veces hay una cosa más, jobless recoveries, que vamos a hablar más adelante, que así la economía se recupere, el desempleo no se dé tan rápido. Y por otra parte exhibe un fuerte componente regional. Hay un paper, por ejemplo, de Cherneva, que es una economista que trabaja en el Levy Economics Institute de Estados Unidos, que muestra cómo en Estados Unidos el desempleo es clarísimo el componente regional que tiene, y hay regiones de Estados Unidos que parece que viven en pandemia permanente, unas tasas de desempleo altísimas todo el tiempo, mientras que otras que claramente tienen unas tasas de desempleo muy bajitas. Y la dinámica del desempleo, como las enfermedades contagiosas, se contagia de centro a periferia. Entonces, por ejemplo, nosotros de la región Sabana Centro, sabemos que el hecho de que Bogotá, su actividad económica se reduzca sustancialmente, tiene un impacto muy fuerte sobre la región Sabana Centro, y no es directamente que se genere por causas de la región, sino que hay una parte que viene como transmitida del efecto del aumento del desempleo en Bogotá. Y desde el punto de vista socioeconómico, pues son los grandes costos, y quiero hablar de ellos porque lo que yo quiero acá es separar un poquito la decisión de generar más empleo de la decisión de reactivar la economía y de la decisión de generar la renta básica universal, que es el mecanismo que ha seguido nuestro gobierno, siguiendo ejemplos de otros países por fuera. Entonces, hay muchos estudios, por ejemplo, de Ann Case y del premio Nobel Angus Deaton de 2015 y 2017, que muestran que el desempleo, cuando aumenta el desempleo, aumenta las enfermedades físicas y mentales de las personas. Es una tragedia no solo para el desempleado, sino para su familia. Se afectan los hijos, se afectan los cónyuges, se afecta el círculo cercano a la persona desempleada, tanto física como mentalmente. El empeoramiento de salud física es pues por no tener dinero para, por ejemplo, acudir al médico, pero la parte mental es muy importante porque un desempleado siente que no tiene la dignidad suficiente en la sociedad, pierde una creencia, su credibilidad en sí mismo. Hay estudios que muestran eso, pierde su posibilidad de pensar que es productivo y que va a poder emplearse en el futuro, es muy duro. Hay un estudio de NORD para varios países del mundo que muestra que incrementa significativamente la tasa de suicidio. Y hay muchos otros estudios que muestran, acá solo cito algunos para no quitar mucho tiempo en esto. Los efectos de la salud son persistentes, incluso tienen efectos intergeneracionales, lo cual es obvio porque en momentos de desempleo muy grande los niños son los que más sufren porque no pueden nutrirse bien. En Colombia ya sabemos que hay familias que lastimosamente, tristemente, lamentablemente han dejado de tener 3 comidas al día y muchas están comiendo solo una comida al día, lo cual es pues absolutamente duro. Adicionalmente hay efectos sobre el crimen, aumenta la criminalidad y hay varios estudios que lo muestran. Acá solo cito uno relativamente reciente sobre eso. Entonces, en pocas palabras, genera grandísimos costos para la sociedad en términos de productividad, bienestar, competitividad, criminalidad, que deben tenerse en cuenta dentro de los costos sociales cuando se ve los beneficios y costos de implementar un programa de gran escala de mitigar el desempleo.
Ahora, en Colombia y en muchas partes del mundo se ha hablado mucho de la renta básica universal o de generar algo como lo que se llama ingreso solidario y empezar a aumentar, lo que va muy bien, por ejemplo, con personas del sector informal que se van a demorar mucho en reactivarse por los problemas de la pandemia, etcétera. Pero la pregunta que se hace siempre es, ¿estos programas de renta universal son equivalentes a los programas de empleo de última instancia como el cual yo quiero acá poner a pensar de pronto a otras personas, al ministro, al gobierno, a otras personas en este tipo de programas? La respuesta es no. Lo primero es que el problema del desempleo no es solo una falta de ingresos para las familias y la reducción respectiva del gasto y el impacto sobre demanda agregada. Es que el desempleo dignifica a las personas y a sus familias. Empodera a segmentos de la población que sufren exclusión tradicionalmente, por ejemplo, las mujeres. Mujeres, digamos, pobres, vulnerables, a las que, por ejemplo, en sus casas los esposos las maltratan, etcétera, no generan ingresos y no pueden tomar una decisión de irse de su hogar o de empoderarse frente a su esposo, no permitir que las maltrate porque no tiene con qué comer ni darle comer a sus hijos. Pues es que el empleo de esas personas las empodera frente a situaciones, por ejemplo, de abuso en el hogar. Así los beneficios del desempleo van mucho más allá de los aumentos de la demanda, no es solo un tema económico. Y acaba algún punto muy importante. En un programa que se implementó en Argentina en el año 2001-2002, en el peor momento de la crisis argentina, en Argentina, acuérdense ustedes, está el cacerolazo 2001, tasa de desempleo 21,5% en ese momento, que tenía agobiada la población argentina, parecida a nuestra tasa de desempleo de hoy en día. Empieza a haber manifestaciones sociales, se crea el Frente Nacional contra la Pobreza, que es una coalición de desempleados, sindicatos, derechos humanos, que empiezan a abogar porque el gobierno haga algo para reducir el desempleo de manera fuerte en Argentina. A los 2 días de empezar las protestas del Frente Nacional, cae el gobierno de la Rúa y Cavallo, que era su ministro de Hacienda, y sube Adolfo Rodríguez Saa, que fue el primer presidente interino, duró solo una semana, pero el presidente firmó en esas solamente 8 días de trabajo, firmó una orden presidencial para generar un programa que se llamó Jefes y Jefas de Hogar. Y ese programa después, Eduardo Dujale, que fue el presidente siguiente, el que siguió a Adolfo Rodríguez, lo implementó, lo volvió ley. Y ese programa básicamente era un programa de elasticidad infinita para contratación de trabajo del sector público a jefes de hogar. Decía, mire, todo jefe o jefa de hogar, todo cabeza de hogar que esté desempleado, venga que el gobierno lo pone a trabajar en algo productivo. Más adelante quiero presentarles algo de eso, pero por ahora simplemente quiero hacer una anotación muy cortita. En las evaluaciones de impacto que se han hecho sobre ese programa, cuando se pregunta qué fue lo que más le gustó a usted participar en el programa, uno esperaría tener un ingreso, uno esperaría poderle dar de comer a mi familia, qué sé yo, tantas preguntas, tantas respuestas tan racionales. La respuesta mayoritaria de los participantes fue, fui útil para algo, pude hacer algo, pude trabajar en algo, tuve dignidad humana. Y una respuesta mayoritaria es que el problema del desempleo no es solo un problema de ingreso y que a uno le den plata como un subsidio. No, señor. El problema del empleo es también un problema de dignificación del ser humano. ¿Qué es entonces un programa de empleador de última instancia? Es un programa con ciertas características donde el gobierno emplea a todos o a segmentos específicos de la población. Por ejemplo, el programa argentino era solamente a los jefes y jefas de hogar que deseen trabajar en un proyecto del sector público, un salario base. Propuestas de este tipo son viejas. Desde la década del 30 hay propuestas de esto, desde la crisis del 29 de la caída de la bolsa del Viernes Negro, que da origen a esos 10 años de depresión económica fuertísima, y se han establecido en diferentes puntos, se han propuesto en Estados Unidos, una propuesta muy seria hoy día que tienen los economistas del Levy Economic Institute para proponerle al gobierno que se implemente, y se caracteriza por ser un programa que ofrece demanda de trabajo infinitamente elástica. Es un programa que contrata off the bottom. ¿Qué quiere decir off the bottom? El desempleo se elimina creando empleo directo, no de forma indirecta. Y miren ustedes, hoy en día se hace mucho énfasis en reactivar la demanda agregada, pero es que el sector privado no arranca porque sí. Muchas empresas que ya se quebraron, volver a tener la capacidad financiera, que los bancos les presten, la capacidad empresarial, de volver a implementar un proyecto productivo, eso puede llevar años. ¿Y qué va a pasar mientras tanto con el desempleo? Hay muchos episodios de Jobless Recoveries que muestran que puede empezar a reactivarse la actividad económica del país sin que se recupere el empleo. El empleo responde mucho tiempo después de que se recupere la economía. Entonces, si uno crea empleo directo, elimina el problema de una
genera ingreso y empieza a ayudar a la demanda agregada para que el sector privado empiece a recuperarse, pero de manera directa. Ese es el punto, uno de los puntos fundamentales de esta propuesta, distinta a la de la renta básica universal. Ofrece una red de seguridad a las personas que tienden a ser contratados de último y despedidos de primero del sector privado. Cuando la economía se empieza a recuperar, primero se contratan aquellos trabajadores más productivos, capaces, competitivos, etcétera, que fueron despedidos. Es natural porque es realmente el único que puede separar la decisión de contratación de la rentabilidad, como lo mencionan Minsky y Randall Wright, dos economistas en la vertiente keynesiana, es el gobierno. El sector privado no va a hacer eso. El sector privado se queda con las mejores manzanas. ¿Quién se queda con las manzanas no tan bonitas? Hombre, estas manzanas no tan bonitas a veces sufren mucho. Entonces, en estos programas, realmente esas personas son los que más se benefician, como les voy a mostrar más adelantito. Opera como un colchón de seguridad que fluctúa con el ciclo, porque en los momentos malos del ciclo tiende a generar contratación de personas que el sector privado no contrataría, mientras que en momentos buenos que la economía se reactiva, empieza a reducir el volumen del programa porque empieza a ser contratado más el sector privado a estas personas. Garantía la reducción de desempleo deseada. Si, por ejemplo, el gobierno dijera, yo quiero tener una tasa de desempleo de 10%, podría hacerlo más fácil creando empleos directos que diciendo, voy a estimular la demanda agregada de hacer muchas políticas para que después de mucho esfuerzo, de pronto el desempleo llegue al 10%, pero de pronto tengo que recalibrar y hacer más estímulo monetario, fiscal, etcétera, para que se reactive, mientras que en esta propuesta es más directo. Mantiene y mejora el capital humano, esto es muy importante. Las duraciones de desempleo tienden a ser muy grandes para personas de ciertas características porque dejan de entrenarse en el mercado laboral. Los mal llamados ninis, por ejemplo, ni estudian ni trabajan. Ellos no tienen ni entrenamiento formal ni entrenamiento empresarial. Si uno crea empleo en el que las personas se pueden entrenar en trabajos productivos, primero que todo, se mejoran las condiciones de productividad de la población y eso impulsa al sector privado a que demande a esos trabajadores más preparados y además capacita a las personas para defenderse mejor en el mundo real. Lleva a que las personas hagan un trabajo socialmente útil y productivo. El gobierno puede generar programas de mejoramiento de la apariencia física de las ciudades, de infraestructura, de educación de los niños que ahorita están sin clases presenciales. Muchos programas en los cuales mucha gente podría entrar a trabajar que hoy en día está desempleada y sería un trabajo socialmente útil y productivo. ¿Qué es clave para esto último? Que la financiación sea nacional, pero la implementación sea regional. Y ahí va el punto de el desempleo es muy alto en Neiva, pues probablemente las autoridades locales de Neiva saben en qué se podría invertir para generar reducciones del desempleo sustanciales. Experiencias así en el mundo no hay muchas porque yo creo que eso es algo que requiere una voluntad política fuerte para llevarse a cabo. En Argentina lo hubo en un momento de muchísima presión, como las que les conté. Cayó un presidente, su ministro de Hacienda tuvo que irse del país, llegan presidentes interinos, hay desorden social y empiezan a tomar muy en serio el programa del desempleo, con mucho dolor que sufrió la Argentina para que se empezaran a implementar. No eliminó el desempleo, pero sí lo redujo significativamente. Eso dicen muchas evaluaciones de impacto realizadas por el Ministerio de Trabajo de Argentina y por el Banco Mundial. Básicamente se emplearon a personas que pertenecían al quintil más bajo de la distribución del ingreso, es decir, los más vulnerables. En Colombia serían los informales, los menos capacitados, las mujeres, madres de hogar, cabeza de familia, etc. Mucha gente era gente que tenía duraciones de desempleo gigantes que ya no iban para el sector privado, los contrataron ahí. Redujo el desempleo antes que se recuperara la economía. Esto es clave. Sí se puede reducir el desempleo sin que se recupere la economía. Lo que sí ayuda es que esta demanda agregada adicional que se empieza a generar por estos gastos que realiza el gobierno y que realizan los empleados por el gobierno, empiezan a ayudar a la reactivación del sector privado que se empieza a reactivar después. Después de un año, el 75% de los beneficiarios hombres del programa lograron trabajos en sectores como construcción y manufacturas y muchas mujeres beneficiarias en el sector de servicios. A los 4 años de implementación, ya el gasto que se empezó a generar en el plan, que en el punto más alto de la crisis, que fue en el año 2002, correspondió al 1% del Producto Interno Bruto de la Argentina invertido en este programa, el gasto se reduce a 40% a los 4 años a medida que el sector privado empieza a recuperarse. Entonces, aunque no hay muchas experiencias, la experiencia argentina y la teoría y la intuición nos dice que esto podría ser un buen programa para pensar en implementarse en Colombia. Perdón que me tome muchísimo tiempo, discúlpeme, señor ministro, en la moción de presentarles a usted que es una gran oportunidad para mí hacerlo.
Le agradezco mucho su atención y acá paro yo. Gracias, Aldemar. No, profesor, muchas gracias. Les recordamos, muy interesante toda la posición. Ya retomamos la conversación. Les quiero recordar que estamos en este conversatorio por cuenta de la invitación de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de La Sabana y el Centro de Estudios para el Desarrollo Humano Integral de la Universidad de La Sabana también, que pertenece a la Facultad de Filosofía. En resumidas cuentas, el profesor nos plantea una propuesta bastante interesante luego de hacernos un diagnóstico acerca del impacto que tiene el desempleo en la sociedad, ya no solamente desde una perspectiva del ingreso para las familias, sino también desde el punto de vista psicosocial, y creo que ese diagnóstico es muy importante. Y previamente, y lanza esta propuesta de generar un programa de empleo de última instancia con el objetivo de impactar de manera más favorable los indicadores en materia de desempleo. Previamente el ministro José Manuel Restrepo pues, nos había hecho unas líneas generales de lo que desde su cartera entendemos, señor ministro, pues que el problema del desempleo se aborda desde distintas carteras, desde empleo, desde Hacienda, desde la suya, etcétera. ¿Tiene alguna observación general desde el punto de vista del diagnóstico, desde el punto de vista de la propuesta? Permítame hacerlo, y agradeciéndole de nuevo a José Eduardo por su planteamiento, que me parece que es muy interesante. Miren, yo, como punto de partida para hacer una reflexión sobre el planteamiento de José Eduardo, estoy absolutamente convencido de que en el marco de pandemias de esta dimensión, porque estamos frente a un hecho atípico en la historia de la humanidad y en la historia del país, posiblemente la situación más difícil desde la perspectiva económica en la historia de nuestras vidas y de Colombia. No existe un único manual. Aquí no hay un manual a aplicarse. Ni siquiera se ha aplicado de la misma manera acciones entre una y otra nación. Con esto lo que quiero decir es que para enfrentar algo de esta dimensión, uno por principio, y yo estoy convencido de eso, debe tener la caja de herramientas abierta. Y la caja de herramientas abierta significa estar abierto a oír, a escuchar y a construir a partir de iniciativas. Yo creo que esta es una iniciativa que vale la pena analizar. Entre otras, además, José Eduardo, ayer estuve con el gobernador del Huila, que hacía un planteamiento muy similar a esta iniciativa. Muy similar, es casi igual a esta iniciativa. Y a mí me pareció interesante. Yo sé que la vicepresidenta de la República viene estudiando propuestas interesantes, novedosas para enfrentar el tema de empleo, y sobre todo lo viene haciendo con ese énfasis que tú ponías de presente, y es la brecha de género, porque la afectación más grande es a la mujer, también a los jóvenes, pero especialmente a la mujer. Yo creo que también es muy importante tu planteamiento de analizarlo en la perspectiva regional. Ahora, también uno tiene que realizar este análisis basado en el contexto y tiene que tener mucho cuidado también en las comparaciones de cifras. No siempre las cifras se calculan y se reflejan de la misma manera entre los distintos países. No es el mismo análisis, y esto lo digo simplemente para tener cuidado con las comparaciones de algunos incluso países de América Latina. Pero además el contexto es distinto. Y el contexto particular nuestro es un contexto de una nación que tiene más de un 50% de informalidad de tiempo atrás. En el marco de un aislamiento obligatorio, cuando la persona está en informalidad y se le hace su encuesta correspondiente, pues en ese momento no tiene trabajo. En la medida en que se vaya recuperando la dinámica de la actividad económica, como ha sucedido, entre otras, además, con las cifras de desempleo mes a mes, se van a ir recuperando algunos de esos empleos que anteriormente estaban en la informalidad. Ojalá estuvieran en la formalidad, pero se van a ir recuperando. Y por eso las cifras se van a ir recuperando en alguna proporción derivado de aquello. Eso no significa que no haya una problemática estructural, claramente la hay. Y en ese sentido yo quiero destacar varios de los planteamientos de José Eduardo. Primero, a mí que me parece interesante de la propuesta, ese propósito proactivo para generar empleo. Yo creo que ese es un compromiso que también tenemos como gobierno. Es decir, sabemos perfectamente que el empleo no solamente es el subproducto de algo, sino supone acción directa. Y cuando uno dice aceleración de obras de infraestructura, eso es una acción directa y eso es una acción de verdad. Cuando uno dice aceleración de algunos programas de desarrollo con enfoque territorial, de los PEDETs, de la inversión en los PEDETs, es una acción concreta que genera empleo y genera empleo directo. Y genera empleo además de una manera bastante más rápida.
Por eso lo que quiero decir es que el empleo no es un subproducto de políticas, sino que tiene que ser el objetivo central. También comparto íntegramente que el tema del desempleo no es solamente por su costo económico, ni por su costo en generación de ingresos. Tiene un costo social, tiene un costo humano, tiene un costo que va más allá de lo económico, que incluso puede ser hasta un costo político. Entonces, ¿cómo enfrentar el tema del desempleo? Y ahí es donde yo creo que hay que tener una mirada comprensiva. No es suficiente con decir solamente con la intervención del Estado o solamente con una acción de demanda agregada. Yo creo que hay que ser muy comprensivo. Yo creo que hay que reconocer que en la lucha contra el desempleo hay varios actores y varias actuaciones protagónicas. Yo creo que una muy importante es crecer, y crecer significa recuperar dinámica económica. Y eso no es un tema menor. En la medida en que uno tiene un crecimiento, recupera el crecimiento, genera dinámica económica. Yo creo que también hay que trabajarlo de la mano de los sectores privados, es decir, hay que lograr, y yo por eso lo ponía de presente, más inversión privada, más dinámica de consumo, más dinámica de exportación. Yo creo que eso es importante. Yo creo que también se necesita un sector público activo, sin duda alguna, a través de gasto e inversión pública y a través de instrumentos como este que plantea José Eduardo también, sin duda alguna. Yo creo también que así no sea a muy corto plazo, yo creo que también se necesitan ajustes regulatorios proclives a la vinculación en materia de empleo. Entonces, me parece que el análisis tiene que ser bastante comprensivo. Tiene que tener acento regional, no me cabe la menor duda. Y por eso con la vicepresidenta de la República venimos liderando encuentros recurrentes sobre reactivación. Yo llevo más del 65% de los departamentos del país con quien nos hemos sentado en una estrategia de reactivación desde mi sector con cada uno de los departamentos de Colombia. La vicepresidenta lidera también acciones con regiones de cara a ese proceso de reactivación. Tiene que tener un acento sectorial también, porque no es lo mismo en uno que en otro sector. Es decir, aquí hay sectores que están más agobiados que otros en materia de empleo porque tuvieron procesos de cierre mayores que otros, sin duda alguna. Y tiene que tener en consideración ese componente rural-urbano de un país que tiene esas características. Habiendo dicho esto, voy a entrar también a un análisis puntual de tu planteamiento de esto que llamas empleador de última instancia. Entonces me acuerda, estás usando un parangón seguramente con esas funciones del Banco de la República, de ser prestamista de última instancia, simplemente para usar el parangón. Usando tu parangón, me parece que así como el Estado puede ser empleador de última instancia, también tiene que ser orientador de política de generación de empleo. Y por eso yo ponía de presente lo regulatorio, la activación del sector privado, la activación también del sector público, entre otros temas. Eso es lo mismo que el Banco de la República, que cuando es prestamista de última instancia también orienta la política crediticia. Entonces, hay que tener lo uno y lo otro simultáneamente. Creo que en el marco de lo anterior, ese tipo de instrumentos merecen la reflexión. Yo creo que es interesante. Hay que ser muy cuidadoso en que algunos de esos temas no terminen pauperizando la generación del empleo, y no lo estás diciendo tú de ninguna manera. Creo que también este tipo de reflexiones las hace recurrentemente y las está haciendo en este momento el ministro de Trabajo en el marco de esa Comisión Permanente de Concertación de Políticas Laborales y Salariales de Trabajadores y Empresarios, reconocida además por el artículo 56 de la Constitución Política. Pero me parece importante es dejar instrumentos como este y otros más de cara a la generación de empleo. Insisto, no es ni puede ser de una única instancia o un único instrumento, sino de una manera comprensiva. Valorar esa intervención de gobierno, otras intervenciones a través de infraestructura. Yo no estoy hablando de nada distinto a ese esfuerzo de compromiso por Colombia de acelerar, por ejemplo, todos los proyectos de infraestructura, de avanzar también en los proyectos de energías renovables, que son 25 proyectos de billones de pesos que están requiriendo nuevamente contratación de recurso humano, de avanzar también en estrategias de reactivación de demanda y de contribuir a la dinámica de crecimiento de la economía de nuevo con el reinicio de actividades productivas. Entonces, me parece que si uno lo ve de manera comprensiva, creo que hay varios instrumentos que tienen que tenerse en consideración para la generación de desempleo y la recuperación del desempleo en el país. Y obviamente tener en consideración que uno de los caminos que se va a ir recuperando gradualmente va a ser ese empleo que estaba en la informalidad, que, llamémoslo así, perdió su oportunidad de actividad laboral y que en la medida en la cual se reinicie la actividad productiva, pues seguramente se va a recuperar también.
Ministro, muchas gracias. Ya le dejo la siguiente premisa un poco para que la podamos resolver. Ahorita le voy a dar la palabra al profesor José Eduardo a partir de una pregunta. Pero, ministro, un poco, ya le había mencionado, queremos ver desde el gobierno qué diagnóstico se ha hecho acerca del impacto que la pandemia tuvo en la capacidad de las empresas de generar empleo, y derivado de eso, ya a partir de las reflexiones que hemos hecho, hay un sentido más o menos de urgencia, digamos, o sea, necesitamos que el empleo empiece a reaccionar de manera rápida y eventualmente me gustaría que hiciera un par de reflexiones sobre la urgencia y cómo sí es posible responder con urgencia a las necesidades de empleo si tenemos un aparato productivo que en mucho se afectó estructuralmente. Y ahora le doy la palabra al profesor José Eduardo con una pregunta a propósito de la invitación que nos hace el ministro a mirar esto en un sentido comprensivo, en un sentido amplio, y es uno cómo financia un programa de empleador de última instancia. Digamos, ahí hay un tema fiscal y quisiera escuchar un poco en las experiencias de otros países, o ustedes cómo han pensado que eso podría ser financiado, profesor. Aldemar, muchísimas gracias y muchas gracias al señor ministro por la forma en que tan buena que tomó la presentación y los excelentes comentarios que me hizo, y estoy completamente de acuerdo con el señor ministro. Esto tiene que venir de muchas fuentes y el Estado puede jugar muchos papeles generando señales, apoyando como lo ha hecho, y también por esta vía, digamos, de generar empleo directo vía infraestructura o con esta propuesta de empleador de última instancia. Yendo a la pregunta que realiza Aldemar, el tema fiscal es un tema, digamos, Aldemar, ahorita en este momento de la crisis tan fuerte que estamos viviendo, sí o sí, una recuperación implica un costo fiscal alto. El tema es, ¿cómo inviertes tú los recursos de la mejor manera posible? ¿Cierto? Es como, piensa tú, ocurriera, por ejemplo, una tragedia y se le cae a uno la casa, pues digamos, uno sí o sí tiene que hacer un gasto para rehacerla. ¿Cómo la rehaces y de qué manera la rehaces y de qué manera eficiente la rehaces? Es la pregunta. Yo creo que la idea de la propuesta que yo estoy planteando no es tanto frente a alternativa al sector privado, ni mucho menos. Yo no voy a desconocer que la iniciativa privada es muy importante, etcétera. Es más frente a la propuesta de renta básica universal, ¿sí? Es más, esa plata que se está invirtiendo en renta básica universal quizá podría utilizarse de una mejor manera en una propuesta como la de gobierno como empleador de última instancia. Ambas tienen un costo fiscal. ¿Cómo se financia? Pues por allá hay una equivalencia, la equivalencia ricardiana en economía, que dice que al final de cuentas él termina pagando impuestos intertemporalmente. O sea, todo el gasto público, tarde que temprano, por esa condición de no juego Ponzi al final de la vida, aunque el gobierno no la tiene, sino la tiene pues al infinito, digamos una cuestión de transversalidad, hay que pagarlo vía impuestos. Pero inicialmente comerciarla con mayor gasto público, y igual que se está haciendo la renta básica universal. Lo que pasa es que quizá en vez de darle plata a una persona para que tenga algo, digamos, para que no muera de hambre mientras consigue una alternativa en el sector privado o en la informalidad para desempeñarse, quizá hay una manera mejor de hacerlo, que es invertir esos recursos en crear empleo, que además de todos los beneficios que tienen, que ya hablamos de los derivados negativos del desempleo y que por la contraparte serían como derivados positivos del aumento del empleo, podría generar otras spillovers positivos para el sector privado con mejor capacitación, mejor productividad de la gente, uso productivo de los recursos, etc. Mira que en Argentina, que es la única experiencia reciente que se tiene, en Estados Unidos la segunda posguerra fue una experiencia de empleador de última instancia, siguieron políticas keynesianas y hubo empleo de última instancia, y la tasa de desempleo de Estados Unidos en la guerra y posguerra fue de menos del 1%. Pero en Argentina, en su punto más alto, costó 1% del PIB. Entonces, el gasto en este tipo de propuestas no es exageradamente grande. Hubo 2 millones de personas empleadas de última instancia en Argentina durante 3 años, ¿cierto?, que corresponde al 13% de la fuerza laboral total de Argentina. Entonces, aunque las comparaciones, coincido con el ministro, no se puede hacer país a país, por lo menos un ejemplo que tenemos cercano, que fue Argentina, no fue algo exageradamente caro. Ahora, si tú, en vez de dar los recursos a personas para que de alguna manera subsistan y reactiven de manera indirecta la demanda agregada, más bien ayudas a reactivar demanda agregada generando empleo como la precondición para que se reactive el sector privado, yo creo que el resultado que tú vas a ver es que se va a ver reactivación más rápida y el gasto que hace el gobierno de esos recursos va a poder reducirse de forma más rápida, contracíclica, porque la economía probablemente se recupere a un paso más acelerado.
Entonces, mi propuesta en concreta, lo que yo diría, si yo tuviera la posibilidad de decir algo, sería, en vez de pensar en un programa de renta básica universal como el que implementó España, por ejemplo, de forma generalizada, yo emplearía esos recursos en una propuesta de empleador de última instancia que tiene beneficios más allá de simplemente darle algunos recursos a la población incondicionales para que pueda comer. Eso sería, en eso resumiría mi respuesta. Profesor José Eduardo, muchas gracias, súper interesantes las propuestas que estamos escuchando acá. Le voy a dar la palabra también al ministro un poco para que aborde algo de estos temas y les voy a pedir que en los últimos 5 minuticos respondamos algunas de las preguntas que hay, que son muy puntuales y están bastante interesantes también por parte del auditorio. Vamos a responder 3 preguntas muy puntuales para dar fin a las 9 en punto de la mañana, para respetar el tiempo de los asistentes del señor ministro y del profesor. Señor ministro, tiene la palabra. Una cosa importante para tener en consideración, tú me preguntas el análisis. Claramente es un tema complejo, es un tema delicado. Estamos hablando de que en el último mes la tasa de desempleo fue del orden del 20%. Importante decir de entrada que esto tiene, digamos, varios elementos que se tienen que tener en consideración. Primero, un componente urbano muy fuerte, tú lo decías, Aldemar, un componente de brecha de género muy fuerte, en cabeza de la mujer, y un componente de brecha sectorial, especialmente en el sector de comercio, también muy fuerte. Quiere decir que ahí tiene que haber, y eso se ha analizado y se está trabajando de esa manera, debe tener acentos especiales. Importante también decir que la tasa de desempleo implica entonces un desempleo del orden de 4.6 millones de personas, que son cerca de 2 millones más respecto al mismo mes en el año inmediatamente anterior. Pero más allá de ese tema, también es importante decir que cae la tasa de ocupación del orden de 4.1 millones de personas. Ese dato es el más pequeño desde el mes de abril, cuando se midió también esto mensualmente. Y en ese momento fueron 5.3 millones. Es decir, en 3 meses se ha generado ocupación de nuevo del orden de 1 millón de personas, un poco más de 1 millón de personas aproximadamente. Y es importante decir esto, que va en línea con lo que yo decía antes. En la medida en que se reinicia actividad productiva, se va a recuperar parte de ese empleo de informalidad que se volvió desempleado, que de nuevo tendrá una forma de ocupación. Estructuralmente hay que seguir trabajando en esa dirección de solucionar, obviamente, el número total de desempleo. ¿Cómo se logra? Yo insisto, se logra claramente con políticas activas y de inmediato, Aldemar. Cuando decimos de inmediato es que semanalmente nosotros le estamos haciendo un seguimiento a cerca de 444 proyectos que están en marcha hoy en el país, que se están acelerando para generar dinámica de empleo. Y eso son proyectos relacionados con crecimiento limpio, con el tema de los más pobres, o sea, la Colombia rural, con el tema también de los más vulnerables, con el tema de infraestructura, con el tema de economías de industrias creativas. Es decir, bajo el liderazgo del presidente, semanalmente se le hace un seguimiento a estas acciones para generar esa dinámica de empleo. Y con esto lo que estoy diciendo es que ese es un tema de plena actividad y de urgencia también en esta materia. Creo que el planteamiento del profesor José Eduardo es interesante porque puede ser un instrumento adicional que yo estoy seguro lo está evaluando en este momento el equipo de gobierno para tenerlo en consideración de cara a un proceso de reactivación. Ministro, muchas gracias. Entonces vamos a hacer lo siguiente ya para estos últimos 8 minutos. Voy a hacerle, las 3 preguntas que tengo son para el ministro claramente, entonces unas respuestas para las personas que nos están colaborando con sus preguntas bastante interesantes. Cerramos ya con pasamos al profesor para unas últimas palabras ya de despedida y cerramos con el ministro con un último mensaje acerca de este apasionante tema del desempleo que esperamos tengamos todos los colombianos éxito en enfrentarlo y en volver a niveles de ocupación ideales para todos. Pedro Martínez pregunta, ministro, él dice que muchas pymes les fue muy difícil acceder a las ayudas a través de Bancoldis y de Impulsa. Y justamente por esa razón por el cierre, pues muchas quebraron o cerraron. Cuando ve uno por medio que las empresas de marca fueron las más atendidas, ahí está ese debate sobre el destino de los recursos para las ayudas de las empresas, ministro. Yo creo que ahí es muy importante, Pedro, también ir a los datos puros y duros. Y yo voy a hablar de 3 instrumentos en donde yo conozco la información, sobre todo de 2 de ellos. El primero de ellos es Bancoldex. Miren, Bancoldex a la fecha ha colocado 5.3 billones de pesos en este año. Nunca en su historia Bancoldex había colocado eso en un año entero.
Con esto lo que quiero decir es que claramente sí ha habido recursos y la gran mayoría de ellos es para micro, pequeña, mediana empresa. Solo en medio de pandemia ha colocado exactamente 1.4 billones de pesos. 1.3, perdón, billones de pesos. Eso por un lado. Por el otro lado, Fondo Nacional de Garantías, a través de líneas de garantía en crédito, que están dirigidas en un 95% a micro, pequeña y mediana empresa, que ha colocado hoy, en este momento, 8.8 billones de pesos. Perdón, 7.3 billones de pesos. Quiere decir entonces que entre el monto que coloca el Fondo Nacional de Garantías y el monto que coloca Bancoldex, pues son mucho más de 8.5 billones de pesos. Todo eso ha permitido proteger cerca de 3.400.000 empleos en Colombia. Ese es el impacto que tiene. Yo no estoy diciendo que todo el mundo tenga necesariamente acceso a todo y en todo momento. Lo que estoy diciendo es que el impacto ha sido muy importante en el sector empresarial. A eso yo le sumo el programa de apoyo al empleo formal, histórico también en Colombia, que haya un subsidio a la nómina, más de 3 millones de empleos protegidos también a través de este recurso. El registro que yo tengo, Superintendencia de Sociedades, en este momento tengo registro de cerca de 600 empresas en proceso de reestructuración que entraron a través del sistema de la Superintendencia de Sociedades. Seguramente vendrán más empresas. Y yo creo que ahí es donde viene el acompañamiento en este proceso de reinicio de actividad productiva, a través de líneas de crédito, a través del subsidio que se extiende incluso hacia adelante a partir de un proyecto de ley que se está presentando en el Congreso de la República, y otros instrumentos que seguramente vendrán en la dirección de acompañar estos sectores, especialmente estoy hablando de instrumentos tributarios. Entonces, si ha habido un apoyo importante al sector empresarial, claramente se necesita más y haremos el esfuerzo por llegar a más empresas en esta dirección. Ministro, pregunta alguien, no da su nombre, pero creo que este sector es para usted de la entraña. ¿De qué manera se ha ayudado al sector de entretenimiento, relación y realización de eventos? Pues se evidencia que este es uno de los más afectados debido a la pandemia. El sector de entretenimiento es un sector que representa hoy el 1.9% del Producto Interno Bruto. Este sector ha tenido acompañamiento a través de distintos instrumentos. Líneas de crédito especiales. La línea primera que se desarrolló Bancoldex era dirigida especialmente a este sector. Una política que se ajustó totalmente en materia de arrendamientos buscando favorecer a estos sectores. La política de arrendamientos también del cierre o la terminación unilateral del contrato de arrendamiento. Se avanzó también en el sector, especialmente restaurantes, con el impoconsumo al 0 para reactivar este sector, o el IVA en franquicias también al 0%. El programa de apoyo al empleo formal también va dirigido a este sector. El programa de apoyo en primas también va dirigido a este sector, pero solo entre lo que es Bancoldex y el Fondo Nacional de Garantías, estamos hablando de que se han colocado en este sector cerca de 0.3 billones de pesos. Eso es más del doble de lo que representa el sector en su Producto Interno Bruto, de lo que ha colocado Bancoldex y Fondo Nacional de Garantías. O sea, muy por encima del impacto que tiene este sector. Lo que es ahora clave es el reinicio de actividad productiva, y a eso es a lo cual le hemos dedicado especial atención a través de la activación de los protocolos en algunos de estos sectores de la economía. Ministro, y con esta cerramos las preguntas, pasamos al profesor y un mensaje suyo ya final. Tatiana Paola Marta Beltrán pregunta, ministro, claramente usted no es el encargado de los temas de género, etcétera, pero ¿qué puede decir usted sobre lo que ha hecho el gobierno para lograr igualdad en cuanto a contratación y adquisición de empleo para las mujeres específicamente? Porque ese es uno de los temas centrales y usted ya lo mencionó. Y este es un tema absolutamente central que no es solamente de ahorita, sino de atrás. Hay una prioridad de política pública en las actuaciones en materia de mujer, emprendimiento, mujer y trabajo. Yo lo pongo desde la perspectiva de mi sector. Nosotros tenemos programas exclusivamente dedicados, por ejemplo, a la mujer emprendedora o a la mujer como cabeza de organización, o en el programa de las empresas de beneficio de interés colectivo, donde hay un componente también de género, de equidad de género con la mujer. Lo que viene a continuación, que yo creo que es lo que tiene que ser central, y en eso coincido con el profesor Gómez, es cómo lograr que estas políticas de activación de empleo en infraestructura o en políticas de intervención directa del Estado o en generación de demanda agregada adicional tengan como prioridad a la mujer. Y yo creo que esa es una de nuestras prioridades en este instante, y tienen una banderada de eso, que es la vicepresidenta de la República. Ministro, muchas gracias. Le doy la palabra al profesor José Eduardo y entramos ya pues en la despedida del evento. Muchísimas gracias, Aldemar.
y muchísimas gracias, señor ministro. Ha sido para mí muy ilustrativo y un honor completo compartir estas palabras con usted, este panel con usted. Muchas gracias de verdad por parte de la universidad, del CEDIN y de la Escuela de Economía y Administración de La Sabana. Pero yo quería complementar solamente lo que acaba de decir el señor ministro, que me parece muy importante ante la pregunta de género. Fíjese que al sector privado uno no puede obligarlo, por ejemplo, a que vean a la mujer no como empresaria, sino como empleada, digamos, que la contraten si tiene prejuicios, por ejemplo, sobre temas como la posibilidad de la mujer de ser mamá, etcétera, que es una de las cosas que se ha visto en la literatura internacional, que es lo que evita, que lleva a que se discrimine a la mujer lastimosamente en el mercado laboral. El Estado sí puede hacerlo. El Estado sí puede hacerlo con una política directa en la que dice, mire, voy a enfocar esta política de generar empleo a las madres cabeza de familia, porque hay mujeres que son jóvenes, madres de niños pequeños, viven solas y en este momento están desempleadas. El Estado podría hacer una política focalizada que genere no emprendimientos, sino empleo para esas madres cabezas de familia que sufren pues una tragedia tan grande por no tener ingresos para llevar a su hogar de forma directa, porque nuevamente el gobierno puede separar la decisión de contratación de la decisión de rentabilidad o de sus prejuicios. Entonces, con eso termino y creo que muchísimas gracias a todos por la atención y especialmente al Aldemar y al señor ministro. Ministro. Muchas gracias, Aldemar. De nuevo al profesor Gómez, gracias por alimentar esa caja de herramientas que siempre está abierta de cara a enfrentar esta pandemia. Yo simplemente diría, miren, estamos en un momento nuevo que arrancó el 1 de septiembre, que es muy importante para la activación de empleo. Es un momento donde transitamos del aislamiento obligatorio a un aislamiento selectivo. Y en este escenario, nosotros tenemos que ya ir reactivando sectores económicos. Es indispensable nuestra actitud también abierta a esa realidad. No significa eso perder el norte de la vida de los colombianos, ni más faltaba. Seguiremos cuidándonos con responsabilidad por parte del sector empresarial, cumpliendo protocolos, y los ciudadanos usando nuestros elementos de protección, haciendo lavado frecuente de manos, entre otros temas. Pero así como no queremos caer en una pandemia de coronavirus, tampoco podemos caer en una pandemia de destrucción de empresas o destrucción de empleo o destrucción de ingresos. Entonces, la manera como se da la nueva realidad es que en esta nueva realidad activamos sectores productivos, y esa activación de sectores productivos, siempre mediado por la responsabilidad y por la disciplina ciudadana, será absolutamente fundamental para la dinámica de generación de empleo de lo que viene a continuación. Ministro José Manuel Restrepo, ministro de la cartera de Comercio, Industria y Turismo, muchas gracias. Al profesor José Eduardo Gómez, profesor asociado de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de La Sabana, muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Esperamos que esta charla haya servido para generar un panorama general sobre este que va a ser el tema central del debate económico futuro, que es el desempleo. Muchas gracias por participar y por hacer sus preguntas. También un saludo para David Alberto Montoya y Jonathan Santiago, que estuvieron en la parte técnica y nos ayudaron con que esto fuera posible. Gracias a la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de La Sabana y al Centro de Estudios para el Desarrollo Humano Integral de la Universidad de La Sabana, que pertenece a la Facultad de Filosofía. Mi nombre es Aldemar Moreno, soy editor de Revista Dinero y profesor de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de La Sabana. Los esperamos en una próxima oportunidad para un evento de estos donde podemos abordar temas de actualidad económica y de debate sobre asuntos económicos. Un abrazo y feliz día.